acá. Estamos a 16 de octubre de 2025 en Cancún. Bien, hemos estado hablando sobre los números, lo que son los números, son símbolos con los que representamos cosas que pueden existir en la naturaleza y nos sirven para conocer la abundancia o escasez de lo que hay en la naturaleza. Cuando los usamos para determinar con exactitud y precisión lo que hay en la naturaleza, entonces los números que usamos, los símbolos que usamos para representar esa abundancia o esa escasez con exactitud y precisión son los que llamamos números naturales. ¿Ha sido útil esto para la humanidad? Más allá de que si ha sido útil, ¿es necesario? ¿Para qué carambas estamos aquí? Si no es útil, quizá no sería importante o indispensable que estuviéramos aquí. Si no fuera necesario, pues quizá tampoco. ¿Por qué carambas está planificado en su entrenamiento, su formación para ser en el futuro profesionales de la ingeniería de los alimentos, o de la hidrobiología? El tratar de entender mejor lo que son los números, para qué sirven y cómo se usan, que lo que ya han visto en los años anteriores de su vida, dijimos desde preescolar. Realmente es importante. Ya mencionamos que de hecho los mesopotámicos le encontraron utilidad para repartir los alimentos entre la gente que habitaba las ciudades-estado de entonces. Y no solamente ahí, si solamente esas sociedades, esos pueblos hubieran encontrado utilidad y otros no, y por cierto hubo una sociedad humana en la que no fueron necesarios los números para poder sobrevivir en el ambiente y progresar en ese ambiente durante miles de años. Pues alguien puede decir, pues, no lo necesita ningún humano. Si hubo un caso de un grupo humano, aquel que pobló principalmente Australia, que no desarrollaban el concepto de números. Por ejemplo, y vi yo hace tiempo un documental de producción inglesa donde muestran, ¿sí?, cómo una persona ya grande en edad de ese lugar, el presentador de este documental le preguntó: oiga, ¿y usted cuántos hijos tiene? Sí, ¿cuántos hijos tiene? Por supuesto, el documental es inglés, está en inglés, hablaron en inglés, no me acuerdo exactamente del diálogo, lo estoy parafraseando, y este anciano, no sé si tenía INAPAM como yo, era en otro país, ahí no sé si tienen INAPAM o no. En ese país, en esa sociedad, y esta persona muy apegada a las tradiciones originarias de esa sociedad, le contestó: por ponerle otra vez, voy a parafrasear, por ponerle en español mexicano la respuesta de este hombre al presentador: sí, Pedro, Juan, Luis y Roberto. Sí, pero ¿cuántos hijos tiene? Pedro, Luis, Juan y Roberto. No respondió 4. Bueno, estaban hablando en inglés, los documentales es inglés, de la BBC, de hecho, creo,
no sé si es otra productora, no le contestó Paul 4. Eso ocurrió en Australia. Australia, que se pobló según los últimos datos de evidencia científica, paleontológica y geográfica, paleogeográfica de hecho, se pobló hace más de 30.000 años. Todos los humanos se formaron por evolución, por selección natural en el este de África. Algunos dicen un poco más al oeste, algunos dicen un poco más al norte, pero fue en África. De ahí poblaron África, luego emigraron hacia Asia, y Asia con H y C, Asia mayúscula y S, sin H. Hacia Asia, y se distribuyeron hacia el sur de Asia, sur-centro de Asia, y algunos dieron vuelta hacia la izquierda, hacia el oeste, hacia el norte y al oeste, y poblaron Europa. Los demás poblaron lo que sería la región de la India. Otros se siguieron derecho hacia el noreste hasta llegar a Beringia. Otros pasaron la India, se siguieron por el sur de Asia, llegaron al sureste de Asia, y de ahí se toparon con que hay agua, el Océano Pacífico. Y por cambios climáticos naturales en el planeta, tienen sus causas de diferentes tipos, pues el nivel del mar sube, baja, en el transcurso de miles de años. El hecho es que cuando el nivel del mar bajó, pues lo que estaba separado por agua, islas del sureste de Asia, permitió que hubiera como puentes para pasar de zona de tierra a zona de tierra, o a lo mejor no completamente seco, pero no mojándose más arriba del tobillo, podían pasar de una isla a otra. Y así se poblaron las islas de Oceanía, de Indonesia y de Oceanía. La isla más grandota de Oceanía pues, es Australia. Hace más de 30.000 años los humanos llegaron de esa manera a Australia. El nivel del mar sube, y ya caray, ya no podemos regresar. Se quedaron aislados en una isla enorme, Australia. Mencioné que la evidencia más antigua que tenemos de que quizá los humanos desarrollaron el concepto del número es el hueso de Ishango, que tiene una antigüedad de entre 10 y 20.000 años. Quiere decir que los humanos hace 10 o 20.000 años ya manejaban el concepto del número. Por ejemplo, las últimas evidencias sugieren que los antepasados de quienes vivimos en esta tierra, y más al sur, hasta Tierra del Fuego, hasta la Patagonia, pues llegaron a este continente desde Asia, atravesando Beringia y distribuyéndose por el continente hasta Patagonia hace alrededor de 15.000 años, entre 15 y 20.000 años. Quiere decir que ya manejaban el concepto de número. Por cierto, las migraciones han sido relativamente rápidas para poblar los continentes. Sí, cuando tenemos prisa, pues le movemos las patitas. Sobre todo si estamos persiguiendo la chuleta. Bueno, una chuletota, los mamuts, por ejemplo. Imagínense así un filete de mamut. El problema era sobrevivir a atrapar al mamut. Esto se correlaciona, este conocimiento de las migraciones humanas se correlaciona con el hallazgo de la posible evidencia del desarrollo del concepto de número, y nos explica el por qué en Australia no manejaban los primeros pobladores de Australia y sus descendientes no manejaban el concepto de números. Y sobrevivieron hasta que llegaron los ingleses. Dicen que antes llegaron los españoles, pero como siempre anduvieron perdiendo todos, los ingleses, los holandeses, etc. Entonces,
Sin embargo, en el resto de los continentes y de manera independiente, quizá todos partiendo de ese hueso de Ishambo, de esa matemática de Ishambo, pues desarrollaron modelos diferentes, sistemas diferentes del uso de los números. Incluso ya separados en el tiempo y en el espacio, pueblos separados en el espacio, con poco tiempo de diferencia, desarrollaron conceptos numéricos raros como el 0. En la India y en la región maya, sin comunicación entre ellos. Pues parece que, aunque no serían indispensables los números para sobrevivir, sí han sido muy útiles. Por ejemplo, si es cierto, los humanos sobrevivieron en Australia por miles de años hasta que se toparon con unos cuates que llegaron en unos navíos, los europeos que llegaron a Australia. Sobrevivieron sin los números, pero si uno busca cómo se desarrollaron esos humanos en Australia, no encuentra uno el tipo de infraestructura que sí se desarrolló en el resto de los continentes. De hecho, los australianos seguían siendo nómadas cuando llegaron los europeos. En cambio, en los otros 4 continentes, el quinto sería Australia y el sexto sería, ese no fue poblado sino hasta, de hecho no está poblado realmente, está habitado temporalmente por personas, pero que se regresan a su casa porque ahí el clima es extremo de un lado. Las temperaturas todo el tiempo son muy bajas. Difícilmente suben de 10 grados, aunque con el cambio climático quién sabe si cambia. Me estoy refiriendo a el continente antártico, la Antártida o el que está en el Polo Sur. Ese es el único continente, la gran masa terrestre, que no ha sido habitada permanentemente por una población humana. Los que viven ahí es temporalmente y son científicos, técnicos y sí algunos militares de diferentes países para cuidar las instalaciones de cada país. Pues llegan 6 meses, 1 año y se regresan a su casa. Y son sustituidos por otros que van a hacer los trabajos que allá se hacen. Mientras que en los otros 4 continentes, América, Europa, Asia y África, estoy yendo de orden de este hacia de oeste hacia el este y de norte hacia el sur, sí se desarrollaron asentamientos humanos fijos, unos más grandes, otros más pequeños. Ciudades, comenzamos por aldeas, poblados, pueblos. Bueno, empezamos quizá por caseríos, aldeas, finalmente pueblos y ciudades, hasta las grandes ciudades como la Ciudad de México, como Tokio, como Beijing, Nueva York, Los Ángeles. Quien no conoce Los Ángeles no conoce México. Nos está hablando no de la ciudad de Los Ángeles, sino del Salón Los Ángeles, allá en la Colonia Guerrero. Es el único lugar donde fumaba marihuana. Pero ni siquiera fue voluntario. Cuando llegué a la tocada que había ahí, estaba yo teniendo la carrera, me invitaron. A la hora que entro, hace amor, hermano. Nunca he fumado ni tabaco. Bueno, en aquella ocasión, sin querer, me eché mi pericazo. Estaba re saludadora a hierba de la buena, no a hierba buena. En el Salón Los Ángeles. No, en la ciudad de Los Ángeles, en California, hay mucha gente. Por cierto, es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. No es ni Guadalajara ni Monterrey, sino Los Ángeles, en California. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque usamos números.
¿Cuáles números en particular para contar población? Para saber cuántos hay de los que hemos revisado según la teoría de conjuntos numéricos. Los naturales. Aunque cuando vemos cómo se mueven las poblaciones, cómo hay diferentes poblaciones, incluso cuando acudimos a otra cantidad a la que le asignamos números, el tiempo, podemos ver si varían o no los números de gente en lugares, si varía la población. Y entonces sí, quizás nos encontremos con que de repente hay números no naturales, números reales. Por ejemplo, cuando se despuebla o se despobla, cuando ya no hay población, cuando ya no hay gente en un poblado, se despuebla, o sea, se salen de la ciudad que está allá a 200 kilómetros hacia el este. La ciudad de Puebla está muy poblada, Puebla. Entonces, los números naturales. Ejemplos de números naturales: el 1, el 2, el 3, los usamos para contar cosas y personas. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay en la Ciudad de México? Muchas. Venía yo en el metro así. No, cuando vengo para acá, el metro que tomo yo, que es el para en Guam, pues afortunadamente no viene mucha gente a esta hora. Pero en cambio, los que van hacia Garibaldi, vienen. Como sardinas, dicen. No, porque las sardinas van acostadas. Bueno, entonces, ¿cuántos habría en la Ciudad de México? Ya mira, a ver si se pueden conectar a alguna red y pueden googlearlo. En la Ciudad de México, en la CDMX, ¿cuánta gente hay? Vamos a decir población. 9.1. Población, 2 puntos. Ciudad de México. 9.1 ¿qué? No, 9.2. Bueno, 9.2. millones. ¿Hay .2 personas? Ah, o sea, 9 millones 209.944, 45, 46, 47. Están naciendo gente. Sí, habría que ver. Esto es población. Necesitamos conocer la otra cantidad. Tiempo. ¿Sí? A diferencia de lo que se hace en matemáticas cuando usamos números, que normalmente usamos los números, cuando usamos los números, conceptos matemáticos, para entender fenómenos naturales, como sí somos naturales, yo no soy artificial, bueno, aunque tengo aquí partes artificiales, unas acá, otras acá, y tengo aquí unas placas que construyó en el maxilar, después de un accidente. Me tiró mi perro. No era un chihuahua. Sí te puede tirar un chihuahua, vas caminando, te tropiezas con él. No, mi perro me jaló. Y volé como 5 metros y aterricé de barbilla. Mi perro es una Alaska Madame. Se dedican a jalar. No sé si papalotes, porque iba yo como papalote, ¿verdad? Cuando usamos los números para entender a la naturaleza, sea humana o no humana, le tenemos que poner un apellido a un número. Le llamamos unidad. Las unidades. Es la recomendación que les hago a quienes toman física, biología conmigo. Siempre que usen números y hagan operaciones con los números, pónganle la unidad, porque sobre todo al hacer las operaciones les va a permitir saber si la operación está bien hecha. Ya si el resultado está bien o mal es otro asunto, numéricamente hablando. No, al menos la cantidad sí tiene que ver con el fenómeno. La población, ¿cuál sería la unidad? El apellido.
9.209.944, ¿qué? Pelotas, sillas, personas. Personas. Le llamamos en realidad habitantes. Que son personas en un asentamiento humano. Donde la gente, bueno, algunos van asentados, están asentados en un asiento. O cuando se entran al metro ya no hay, entonces van parados. Aún así, están asentados en la Ciudad de México. Son habitantes, personas que viven en un lugar. Bueno, aunque mucha gente que usa el metro en la Ciudad de México no vive en la Ciudad de México. Algunos lo usan en la Ciudad de México, estudian en la Ciudad de México, pero habitan no en la Ciudad de México. Si en alguna población, algún poblado, quizá en alguna ciudad distinta a la Ciudad de México. Como por ejemplo, levanten la mano los que viven en la Ciudad de México. Pues no somos todos los que estamos aquí. Levanten la mano los que viven en la Ciudad de México. Por cierto, cuando yo nací, era una parte del Distrito Federal. Es más, creo que todavía somos todos nacidos en el Distrito Federal. Porque fue entre 2012 y 2018, sí, cuando quien gobernaba la ciudad, el Distrito Federal, le propuso a la Asamblea, le ha cambiado el nombre también eso, a ese grupo de representantes de los habitantes del Distrito Federal, les propuso un cambio de ley, incluso tuvo que ser a nivel de la Constitución de la República, para que el Distrito Federal cambiara de nombre a Ciudad de México. Antes de eso, la Ciudad de México era solamente la parte más antigua de lo que ahora es la Ciudad de México, lo que conocemos como el centro histórico. Todavía recuerdo cuando era yo niño, todavía me acuerdo, imagínense, a pesar de mi Alzheimer, que decían, vamos a Xochimilco. Nos subíamos al carro, mi papá empezaba a manejar, y de repente maizales, vacas, burros, para llegar a Xochimilco. Ahora encuentras tortillerías, ¿sí? Supermercados donde venden lo de las vacas, ¿sí? Leche, carnes, etc. Ya no ves maizales. Incluso también vamos a Iztapalapa, y también para llegar a donde estaba a donde está la UAM, Iztapalapa, donde hay Iztapalapa de la UAM, todavía cuando entré yo a la licenciatura en 1979, todavía sí ya estaba la calzada Ermita, que es para salir por ejemplo a Puebla, la avenida Rojo Gómez, pero de Rojo Gómez para acá, maizales, vacas, todavía eran algunas de las que ahora son colonias en la Ciudad de México, eran poblaciones separadas de la Ciudad de México, Coyoacán. Y si nos vamos a revisar mapas más antiguos de México, de la Ciudad de México, la Ciudad de México era, después de que México Tenochtitlan es destruida por los castellanos y sus aliados, cuando construyen una nueva ciudad sobre las ruinas de esa ciudad de México Tenochtitlan, fundan la nueva Ciudad de México, ya sin el Tenochtitlan, la Ciudad de México, la gran Ciudad de México. ¿Qué tan grande era la gran Ciudad de México? Llegaba a la Alameda. Llegaba, pues no llegaba ni al, ¿conocen en la estación de Metro Valderas? Sí. Afuera hay una Metro Valderas, hay una biblioteca. ¿Saben cómo se llama ese edificio donde está la biblioteca? La biblioteca Vasconcelos Antigua. Esa biblioteca
era la Ciudadela, que era una estación militar que se construyó durante el virreinato para proteger la entrada a la Ciudad de México. De hecho, fue donde Santa Anna puso a las tropas cuando estaban las tropas gringas a punto de tomar la Ciudad de México. En lugar de ponerlas en el castillo de Chapultepec o en el ex convento de Churubusco, las puso en la Ciudadela. Ya cuando llegó, ya para qué, ya habían sido derrotadas las tropas mexicanas. Pues la Ciudad de México era solamente parte de lo que ahora es la Ciudad de México. El número de personas viviendo en la Ciudad de México ha cambiado tanto que se tuvieron que construir más habitaciones, casas, extendiendo la superficie de lo que había sido originalmente la Ciudad de México actual. Hasta que llegamos ya no en la Ciudad de México, como la parte central del Distrito Federal, sino ahora en la CDMX, decimos. ¿Dónde vives? En la CDMX de Soclus. Por cierto, fue el mismo que inventó esto, el que le cambió el nombre del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Además, no saben lo que pero es una tranza también. Uno de sus cuates registró esto como de su propiedad. Entonces el gobierno le pagaba una renta por el uso del nombre. ¿Cómo ven? Ya no somos unos cuantos, sino somos 9.209.944, 45, 46, 47. Quedémonos con este número. ¿Viene alguna fecha, algún momento en el tiempo para esta cantidad? Sí. 2022. ¿De qué día? ¿Cuándo se anunció esa cantidad? Dice que ya debemos tener más que esto, o quizá menos. ¿Más? Vamos a ver. Pongamos que fue en 2022. Me falta un cero. 2022. Esta cantidad. Maestro, fue en el 2020 en el censo. En el censo de 2020. Entonces no fue 2022, fue en el segundo. Número obtenido durante el censo de 2020. El censo es un conteo numérico de la gente que vive en algún lugar en la Tierra. Cada 10 años es como se ha acostumbrado a hacerlo. Entonces pueden ustedes encontrar estos números los números correspondientes para el año de 2010, 2000, 1990 y así para atrás hasta que se empezaron a hacer censos en la Ciudad de México y en el país, incluso desde tiempos del virreinato, en la Ciudad de México y en el virreinato. Pero por cierto, en el virreinato, la CDMX, ¿dónde se encuentra? En un territorio más amplio llamado México. Bueno, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, pero todos lo ya conocemos como México. ¿Cuál es la población de México? ¿Cuál es la población de México? Son más de 132 millones. A ver si encuentran el dato del censo de 2020. 130.9 millones. Ya debe ser 132 más o menos. ¿130 qué? Millones de... 130, denme los demás dígitos. ¿Cómo sale? Cada número, cuando se junta con otros para representar una cantidad mayor a solamente un número, ya no le llamamos números, le llamamos dígitos. En cuanto a el uso de los números indoarábigos, en el 9209944, así como está, representa una cantidad y es por tanto un número que está formado o constituido, tiene su propia constitución, por
¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos de números naturales. Pero a estos 7 símbolos de números naturales ya no le llamamos números, le llamamos dígitos. El 9.209.994 es un número, una cantidad representada mediante números indoarábigos por 7 dígitos. Ahora, ¿cuáles son los dígitos que nos conforman al número que nos permite representar la cantidad de habitantes en México? El primero es un 1, luego un 3, luego un 0. ¿Cuál sigue? Es 1, es 131. 130. Ah, El 0 es 1. el 0 es 1. Ya cambió de personalidad. Sí, de hecho. Es un esquizofrénico. Tiene varias personalidades. Esquizoide de esa manera. ¿Y qué quiere que haga? ¿Cuántos? ¿131 millones? 132. ¿Hoy? No, pues estamos pidiendo el descenso. Para ponernos El descenso es 126. en relación con otro número. ¿Y esto es importante? El de descenso es 126 Ah, millones. menos todavía. sí. A ver si ya le pagan, ¿no? Pónganse a ver televisión. 120, ¿cuántos? 26. 26 millones. 14,000. 0, o sea, 14,000. 0,4. 24 habitantes. 0,24 habitantes en el país, en México, en 2020. Ya somos 132, dices, ¿no? Sí. Millones y no sé cuántos más miles. Y le agregamos otro y otro y otro cada qué. Ok. Bien. ¿Cuántos éramos en 2010? A ver si lo encuentran. Si lo encuentran, lo usamos. Si no, entonces. 113.000 millones. 113,000 millones 623.895. 623,895. ¿Y en la Ciudad de México? 8 millones. Ándale, 8,851,000. 851,000. Lo voy a poner más arriba, para que quede en línea más o menos. 8 millones, ¿cuántos? 851,000. 851,000. 80. ¿Dónde me equivoqué? 0,80. No, en el de arriba me falta un dígito. ¿Sí? 3, 6. Ah, no está bien. Entonces acá 8 millones 851,000. 800. No, espérame, ahí ah, espérame. 136. No sé, aquí me falta un dígito en el de arriba. Por sea 130. No. Es 113.000. 113,000. Digo, no, ahí lo tiene maestro. Ah, sí, después no lo veía. 113,000, entonces el 8 va abajo del 3. Ya. 8 millones 51,000. 851,000. 80. 080. Ok. Entonces, aquí podemos empezar a hacer operaciones con números. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes le sumamos al país en 10 años? Tendríamos que hacer la operación inversa, le llamamos. Si mencionamos que la primera operación aritmética es la adición a la que le llamamos suma, donde agregamos gente, sumamos gente cada que crece el número de habitantes de una población. Bien. Y mencionamos que se pueden hacer adiciones o sumas de números naturales, pero también de números reales como los números negativos. Y dijimos que cuando se suman números negativos, le podemos cambiar o dar otro nombre a la operación de la suma. Sería la
resta. Para poder conocer cuántos habitantes se sumaron de 2010 a 2020 en la ciudad, en el país, o en la ciudad o en la Ciudad de México, pues como no conocemos el número sumado, lo podemos conocer si hacemos la operación inversa a la operación de sumar, que es la resta. ¿Bien? ¿Cómo la haríamos? Tendríamos que hacer la operación así. ¿Serían cuántos? En el tiempo último, o en el segundo tiempo, menos el primer tiempo. Sería entonces 126 millones, es que pensé que sea una raya nada más, 126 millones 14.024 más el número negativo, para ponerlo como suma, pues sería 113 millones 623.895. Y una operación aritmética es un algoritmo, es decir, es una serie de instrucciones en orden. Para hacer lo que llamamos resta, que es la suma de números negativos, normalmente ponemos primero el número positivo o el número al que le vamos a restar el otro número. En este caso, el número negativo o el número positivo, pero con operación de resta, y el resultado, que es la diferencia, lo escribimos normalmente en columna el número mayor, debajo el número menor, y debajo, separado por una línea horizontal, el resultado o el número que le hemos sumado de pobladores, en este caso a México, para llegar a 126 millones. Y si se acuerdan de la operación que hacían en la primaria, ¿cuál es el resultado? Para hacerlo rápido, háganlo en la calculadora y me lo digan. 12 millones 12 millones, nada más dos. No, 300. Ah, pensé que estabas hablando de aguacates. 12 millones de aguacates. De aguacate. Dos, uno y dos. 12 millones. Pero con ese. No, 12 millones. No, 12 millones. 12 millones, ¿qué más? 385.000. 129. Tiene percepción. Dice que está percibiendo a 29. 129. ¿Con C o con S? 129. ¿Se dan cuenta cómo puede ser también para hacer chistes tontos los números? En español. Ok. Sí, esto lo dirías cuando entras al metro y está así, ¿no? 129 personas aplastándome. Si hay 29 personas alrededor de aquí aplastando. A lo mejor son 129 y nos da más 29, ¿no? Ok, bueno. Mande. Pero estándar son 390. ¿Ya desayunaste? Entonces, ¿por qué preguntas por tamales? Dice que está mal. Está mal. ¿Qué tal si me dices mejor, profesor? Se equivocó, se equivocaron o es erróneo y no apenas. Yo me desayuné un pan tostado con leche. Tuve que salir corriendo y luego el metro subiendo despacio. Todo me ha salido mal. Bien, entonces, ¿cuál es el número según tú? El 85 debe ser 90. Ah, ok. Revisen sus calculadoras. Ahí están fallando. Traigan de lava, más preciso. Ahí se no le baja la pila. ¿Cuánto es? 123, 12.390.000.
390,129. Es una de las chicas que mis clases parecen de stand-up show. Me falta el micrófono para hacer así luego. Micrófono. Entonces, fíjense, si lo que hacemos es sumar 12.390.129 a 113.323.895, que fue lo que hicimos en 10 años, llegamos a el número 126.014.024. Entonces, en un sentido de resta, en otro sentido de suma. Por eso es que le llamamos a la resta la operación inversa de la suma. Así como la clase pasada hablamos de la inversa de la multiplicación, que es la división. Aunque también lo podemos entender como otro tipo de multiplicación a la división, haciendo una analogía con la resta como operación inversa de la suma, cuando la llamamos la suma de números negativos. En un momento regresará a ese concepto de la multiplicación y la división. Por lo pronto quiero terminar este uso de números. Para eso es que estamos en precálculo revisando estos conceptos matemáticos y los que vamos a ver más adelante, para usarlos. Más que para hacer teoría matemática, lo que nos interesa es la praxis matemática, la práctica, el uso de. Porque mediante el uso de los números podemos conocer la naturaleza, por ejemplo, de cómo ha cambiado la Ciudad de México. Porque ahora vemos casas hasta en los cerros. ¿Cómo podemos saber cuáles son las situaciones que enfrenta la gente que vive en la Ciudad de México y el área conurbada? A ver, los que viven en el Estado de México, levanten la mano. ¿Alguien que no viva en la Ciudad de México ni en el Estado de México? ¿Te estás pensando en mudarte? Porque he llegado a tener en mis aulas alumnos o alumnas que vienen de Hidalgo o de Morelos y algunos hasta de Puebla o Tlaxcala, que son los estados más cercanos a la actual Ciudad de México. De hecho, solamente 2 entidades o estados tienen frontera con la Ciudad de México, que son al sur Morelos y al este, norte y oeste el Estado de México. Que antes, cuando era yo niño, vamos a, ¿cómo decían? Decía papá, vamos a Huastepec. Nos subíamos al carro y tomábamos una carretera y veíamos unos maizales, bosques, y llegaba uno a Huastepec. Ahora casi todo el camino ves casas. Todavía para ir a Cuernavaca sí encuentras de repente algunos árboles, algo de bosque, sobre todo en la parte más alta de la Sierra de la Música. También antes íbamos, vamos a Toluca. Para ir a Toluca antes también tomaba uno la carretera y veía uno bosques sobre todo, no tantos cultivos. Y actualmente la última vez que fui a Toluca me sorprendió ver prácticamente casas en todo el camino. Tenía yo mucho que no iba a Toluca. Ahora ya hasta en tren se puede poner una Toluca, ¿verdad? Ya ha cambiado muchas cosas. El hecho de que hayamos pasado de cuando era yo niño, en la Ciudad de México estábamos llegando, si no me equivoco, como a 5 millones. 5 millones. Sin embargo, vamos a hacer la operación de la Ciudad de México. ¿Cuántos somos ahora? Somos 9 millones
9.209.944. ¿Se fijan lo que estoy procurando hacer? No lo hice en la primera representación de los números de los habitantes de la Ciudad de México y del país. Lo hice ahí un tanto de manera desordenada o desorganizada. Ya cuando puse los datos de 2010, traté de organizar los números para poder empezar a usarlos de manera más... Y aún así metí la pata hace rato, ¿eh? No encontraba yo el primer uno, de 113 millones. Porque cuando hacemos operaciones, es importante organizarlos y ordenarlos de cierta manera para reducir la probabilidad de meter la pata. Y aún así lo hemos estado haciendo. En columnas, cuando operamos con números indoarábigos, es una gran ventaja sobre, por ejemplo, los números romanos. Bien. Decía yo que esto es un número nada más conformado por varios dígitos, siendo cada dígito en lo individual a su vez un número. Cada número me representa una magnitud o una cantidad, una organización de los números indoarábigos, el cual además tiene otro concepto para el uso de esos números. Los organiza como los romanos, más o menos de 10 en 10. Los romanos organizaban hasta su ejército de 10 en 10. Hacían filas de 10 en 10 soldados hasta tener 100. Ya mencionamos cómo se llamaba ese grupo de 100 soldados. La centuria. Y a su comandante el centurión. Bueno, a cada grupo de 10 soldados le llamaban una década. Una década. Y de hecho, cuando perdían una batalla, lo que hacía el centurión, el comandante de la tropa, era que, como no consideraban que no era bueno perder, entonces las tropas eran castigadas. Y de ahí que ejecutaban de los soldados remanentes, ejecutaban a 10 de los soldados remanentes, como castigo para todos los demás. Acababan con una década, 10 soldados. Bueno, los indios, cuando crean su sistema matemático, también organizan de 10 en 10, porque los números indoarábigos comienzan con el 0, luego el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y ya. Los romanos, ¿cómo lo habían hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí llegaban al 10. Luego seguirían añadiéndole el siguiente 1 para la siguiente cantidad, que sería el 11. ¿Cómo lo hacían los indios? Pues el primer grupo de 10 volvían a comenzar a contar, pero no lo ponían ahí, lo ponían acá. Y le agregaban hacia la izquierda una nueva cuenta de la siguiente fila. Bien. ¿Cómo le llamamos a la primera fila de números de derecha a izquierda? La unidad. La unidad. La unidad comenzamos con el... De hecho, comenzamos con el 0. Y luego el 1. Y luego 2. Hasta que llegamos al 9. Y para representar la década romana, ¿qué tendríamos que hacer? Pues que hemos cumplido la primera década. 10. Y entonces empezamos a contar otra vez. Dejamos el 1 de la primera década cumplida y le agregamos 1. Los romanos harían esto, 2, y los indios hacían
el 1 y ponían el siguiente del sistema decimal indio. Y esto sería entonces, hacia la izquierda, se mantiene el 1, y luego el 1, y luego el 1, y le vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Cómo se llama este segundo número de derecha a izquierda? La decena. Tiene español, latín, la misma raíz que la década romana. Esta sería la decena. La siguiente fila ya correspondería a la centuria romana. C. Mientras que en los de la India tendríamos el 0 de las unidades, el 0 de las decenas y el 1 de 10 décadas o de 10 decenas. ¿Y cómo se le llama a la centuria romana de números indoarábigos? La centena. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el nombre que recibe la cuarta fila? El millar. Luego, pues repetimos la decena, la centena de millar, lo voy a abreviar como decena de millar, DM, no es direct message, no. Luego esta, ¿cuál vamos? A la sexta fila, 1, 2, 3, 4, a la sexta fila. La sexta fila, ¿qué nombre recibe? La centena de millar, C.M, y la séptima fila, llegamos a el millón. Le voy a poner la M mayúscula. Esto como complemento a la parte matemática, por ejemplo en física, le damos un nombre. En física a esto le llamamos deca. A esto, hecto o hecta. Hecto o hecta. Al millar, kilo. Esto sería en latín o derivado de latín, y esto es derivado del griego. En la decena, centena, millar, aquí ya no le damos nombre a la decena de millar y a la centena de millar, sino hasta el millón. ¿Cómo le llamamos? Mega. 1.000.000, porque ya son muchos. O es muy grande el número. Tanto que lo usan ya hasta de manera comercial, ¿no? En algunos almacenes. La mega tienda. La marca. No voy a hacer anuncios gratuitos. Además me los pagan, por eso son gratuitos. No que tampoco me los cobren. Por usar marcas registradas sin permiso. Bueno, ok. Bien. Esto es importante porque ¿cuántos habitantes somos en el planeta Tierra? ¿O cuántos éramos a ver si cuentan la población mundial en 2020? Rápidamente, población mundial en 2020. México, vamos a poner en el planeta Tierra. ¿Cuántos habitantes éramos en 2020? 7.8. ¿Cuánto? 55.000 millones. A ver, un 7. 7.855 miles de millones.
855. 800, a ver, 7, díctame los dígitos. 7855. 7855. ¿No vienen los demás? ¿No? ¿Qué está acá? No nos dan el número. No, pongámoslos, lo llenamos con ceros. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso, si se fijan a partir de aquí, de kilo, ¿cuántos dígitos tenemos a la derecha del kilo o del millar? 3, 1, 2, 3. A esto le llamamos tríada. Una tríada de dígitos es la forma en la que podemos separar números muy grandes. Dijimos números, esto es un número, esto es otro número, este es otro número mucho más grande. ¿Qué tan grande? Y a veces separamos las tríadas por espacios, o cuando se imprimen o los escribimos es conveniente para poder leerlos fácilmente, cómo se llaman, si son decenas, centenas, millares, decenas, millares, etcétera, etcétera, si son millones, o cuál es cómo se llama el número. Dice el Sistema Internacional de Pesas y Medidas, que es el que regula a nivel internacional por acuerdo entre los países, cómo nombrar esto. De hecho, esto viene de allá, del Sistema Internacional de Pesas y Medidas. Dicen, está en Francia, en París, la oficina. Por eso incluso no se llama oficina, se llama bureau. Bureau, como el que está junto a la cama. Pero un bureau es una oficina. ¿Sí? ¿Dónde están mis entes? En la oficina, en el bureau. ¿Dónde estás? En la oficina, ¿sí? Ahí se llama una cantina en el centro. ¿Dónde estás? En la oficina. No digan en cuál. Dice la Oficina Internacional de Pesas y Medidas que cuando separamos por tríadas números muy grandes, lo debemos hacer con puntos. Si revisan números en documentos europeos, como en Francia, en España, en Inglaterra misma, van a encontrar que los números grandes están separados por puntos. Mientras que los números fraccionarios los separan de las unidades mediante comas. Le llaman la coma decimal en España. La coma decimal. En México no hacemos eso. ¿Cómo estoy separando aquí? Por comas. Esto sí es una regla en matemática. En matemáticas internacionales separamos números en filas mediante comas. Si no veo comas, entonces todos estos son un número con varios dígitos. Aquí dijimos 7 dígitos. ¿Aquí cuántos dígitos son? Un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dígitos. De acuerdo a la regla internacional de pesas y medidas, tendremos que separarlo con puntos, para no confundir con comas. Si yo le pongo comas, entonces me diría este es un número, este es otro número y este sería otro número. Bueno, aquí como estamos colonizados por los gringos, culturalmente hablando, ¿ok? Ya lo dije. ¿Por qué ok? Y no dije está bien. Por la influencia de los vecinos del norte, que por cierto viene del uso de un número cuando estaban ahí dándose en la torre unos contra otros, los del norte contra los del sur, en la guerra de secesión. Cuando regresaban las tropas de la batalla y les había ido muy bien, habían derrotado al otro ejército. ¿Y cómo les fue? Ok. Ahí al 0 le dicen O. ¿Y por qué la K? ¿0 miles? No. 0 muertos. No tuvimos muertos, no hubo muertos en la batalla. Bien heridos, pero no muertos. Zero killed. 0 muertos. OK. OK.
Es de dónde viene eso. Y estamos bien colonizados. ¿O no? Bueno, entonces, incluso al grado que a veces usamos símbolos que no deberíamos usar de acuerdo a los acuerdos internacionales, conforme a los acuerdos internacionales. Porque México tiene firmado desde 1800, no me acuerdo qué año, el uso del sistema internacional de manera oficial. ¿Bien? Los Estados Unidos no. Bueno, sí, pero no. Sí firmaron el acuerdo, pero no lo cumplen como tú comprenderás. Ya ven lo del Tratado de México, cuando no Estados Unidos. Hacen lo que se les da la gana. Hay razones históricas de por qué no lo usan. No me voy a remitir a ellas, luego les paso ahí un dato para que lo lean, un documento para que lo lean. Y siguieron usando lo que se llamaba el sistema imperial. Por eso es que no miden en metros, sino en yardas, o en kilómetros, no los usan, sino en millas, o en suyas. No usan los kilogramos, sino las libras, si es que la libras, si no te agarran los de ICE. Eso. Y es por eso que nosotros usamos el punto decimal y usamos las comas para separar las tríadas de números ordinales. En México lo podemos entender, pero si vamos a entregar documentos o nos vamos a comunicar con europeos, tenemos que separar los conjuntos y usar para representar números fraccionarios la coma decimal, no el punto decimal. Bueno, si vamos a la usanza mexicana por influencia gringa, ¿cómo se llama este número? Porque incluso ahí sí tenemos una diferencia respecto a los gringos y nos aliamos con los europeos. Dije que cuando llegamos al séptimo dígito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al 5, estaríamos en los millones. Sean 5 millones, aquí hablamos de 9 millones, séptimo dígito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 millones. Centenas de millones, 126 millones. El detalle está cuando llegamos al, dijimos cuántos, 9 por 3, 9, al décimo dígito. El décimo dígito a nosotros le llamamos, bueno, sí. Esta sería la unidad de millón, el 5. Estaría en la fila de las unidades de millones o de los millones. Luego seguirían las decenas de millones, 10 millones por ejemplo, las centenas de millones, lo que tenemos en México de población, 126 millones. Y luego, ¿cuál sigue? De las centenas sigue el millar. Y decimos, como dijiste hace rato, miles de millones. En 2020, en la Tierra éramos 7.555 millones de personas, de humanos. Más de 7.000 millones de humanos. Por cierto, en 2022 alcanzamos los 8.000 millones. Y ahorita somos más, ya estábamos, faltaban menos de 200 millones, menos de 250 millones, ¿vale? Menos de 150 millones para llegar a los 8.000 millones en 2020. En menos de 2 años, que fue en diciembre de 2022, llegamos a los 8.000 millones de personas. Le sumamos más de 150 millones de personas en el planeta en menos de 2 años. ¿Y eso es mucho o es poco? Ahorita vamos a ver. A ver, de esos ya somos más de 8.000 millones. Lo menciono porque si leen textos de matemáticas, de física, de ciencia en general, escritos en los Estados Unidos, van a leer que este número no lo mencionan como, en inglés sería unity
Dozen, centen, milliard, million, y a este no lo llaman, los ingleses le llaman 7,000. 7,000. 7,000 ¿qué? Million. En inglés de Inglaterra, en inglés británico, dirían 7,000 million, more than 7,000 million humans on Earth. Más de 7,000 millones de humanos en la Tierra. More than 7,000 million humans. 7,000 million humans on Earth. Los gringos dirían more than 7 billions. Le llamarían billones. No, no de acuerdo al resto del mundo. Viven en su burbuja. ¿Sí? ¿Cuántos somos? 7,855 millones, no 7,855 millones. Ahí hay una diferencia en cómo usan los números. Porque para nosotros, lo voy a poner con otro grupo para no se confunda el número, los billones estarían en la siguiente tríada. Aquí serían millones, miles de millones, vamos a poner así, M minúscula, miles de millones, y aquí tendríamos los billones. Esto para que cuando lean documentos, por ejemplo, el presupuesto que ya debe aprobar, si no es que ya aprobó, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, dentro del cual viene el presupuesto para la UAM, después que tenemos que consultarlo, los números de pesos que se asignan anualmente al país por parte del gobierno que recauda a través de los impuestos ese dinero, están en el orden de los billones de pesos. Ojo, son 3 dígitos más que los billones gringos. Cuando los gringos presumen son billions and billions, están hablando de 1000 veces menos. O sea, son represumidos. Presumen lo que no tienen. No, y luego también por eso invaden, porque quieren lo que no tienen. Lo que les importa es el petróleo, no la democracia. Ok. Entonces, esto en cuanto al uso y la comprensión de los números cuando los leemos. Y recuerden, dependiendo de dónde se produjo el documento, debemos tener cuidado cómo lo leemos y cómo asignamos, sobre todo cuando... Luego, ya vieron que aquí no nos dieron los demás dígitos para saber cuántos éramos exactamente en el censo de 2020 a nivel mundial, en el conteo de 2020 de la población humana. ¿Lo tengo yo maestro Salvador? No, lo dejamos así. ¿Sabes qué? Mándamelo por correo electrónico para compartirlo en el sitio y que lo conozcamos todos. ¿Bien? Lo que pasa es que ya quiero pasar al siguiente punto y no dedicar más tiempo a esto. Ahora voy a acudir al tiempo. 150 millones de personas se sumaron a la Tierra en menos de 2 años. ¿Eso es mucho o es poco? Pueden revisar en internet el crecimiento poblacional en la Tierra a lo largo de las décadas y los siglos y los milenios. Y vamos a poder, usando relación entre números, y eso es lo que vimos la clase pasada. ¿Cuál fue el tema que vimos la clase pasada? Hablamos de fracciones y divisiones, ¿no? Y divisiones. Y mencionamos que las fracciones son, o una fracción representa el número de partes que cogemos de una unidad que está dividida en partes iguales. Pusimos el ejemplo de el pie, que lo dividimos así. Bueno, lo dividimos. Lo fraccionamos, podemos decir. Lo cortamos. Y aquí, ¿en cuántas partes he cortado el entero o la unidad? Cuando yo tengo la unidad y esta unidad la corto, tengo ahora entonces
una fracción. Vayámonos a la unidad básica, el 1. El número 1 sería la unidad. Acá está. Este número indoarábigo o romano es la unidad. Esta es la unidad. Y esta sería la unidad. Para representar números fraccionarios debemos decir en cuántas partes hemos cortado o fraccionado la unidad. ¿En cuántas partes lo fraccionamos? 1 y 2. Parece una cara con nariz larga, ¿verdad? Nos falta esto. Tenemos que indicar que el entero, la unidad, la hemos dividido, la unidad, la hemos cortado, pero no quiero usar la palabra dividido, porque eso apela a división, en 2 de 2 partes. Bien. Ahora, si yo me refiero nada más a esta es una de 2 partes. Tengo entonces aquí qué tipo de números, de acuerdo a la teoría de conjuntos numéricos. Números naturales, como los que estamos usando hasta aquí. ¿Bien? Entonces, un número fraccionario se representa por los números naturales, pero en los números naturales tienen que ser, estos números deben estar, el 1 y el 2 están en el conjunto de los números, decíamos, enteros. Tienen que ser enteros. Y podemos hacer otra representación de la fracción, pero para eso apelamos a la división. ¿Qué es la división? La división hace referencia a dividir un número de objetos o cantidades en una operación aritmética. La fracción no es una operación aritmética. Es una forma de representar relaciones entre números enteros. La operación aritmética es cómo reparto el fragmento de la fracción entre la cantidad de partes fragmentadas. Y aquí tendría entonces dos operaciones. Una operación sería como división, una de 2 partes, y esto corresponde en decimales indoarábigos a cuánto. Usen la calculadora o háganlo como en la primaria. 0.5. Y cuando hago 2 de 2 partes, 1.0. Cuando estoy haciendo esto y estoy usando las dos representaciones de las pedazos o fracciones de este entero, debo, para mostrarlos, mostrar tanto la unidad como la décima parte, porque así como separo hacia la izquierda en unidades, decenas, centenas, millares, hacia la derecha, a partir de, aquí tendría el primer número de las unidades. ¿Cuál es? En los números indoarábigos, el 0. Comienzo con el 0 en las unidades, comienzo con el 0 en las decenas, comienzo con el 0 en las centenas y luego agrego el 1. Bien, esto sería entonces la unidad. Lo voy a poner como U, unidad, U. Luego estamos en México, a la usanza gringa, usamos el punto decimal. Si estuviéramos en Francia o en España tendríamos que usar la coma decimal. Y a la derecha, el primer dígito, en este caso es el 5. Esta es la décima parte. ¿Por qué? Eso es como en la torre. Me va a ser más fácil hacerlo con esto. Uno, dos, tres, 4, me pasé. Ahí está. 1, 2,
4 y aquí también pasa. Tengo un rectángulo. ¿En cuántas partes lo he fraccionado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora me faltó. Ahí está. 10. Esta sería entonces 10 de 10 partes. Bien. Si yo marco este, es una. También lo puedo representar de otra manera, ¿eh? En lugar de poner la barra horizontal, la puedo poner diagonal. Cuando tengo poco espacio, me es útil hacerlo así. Entonces pongo, es una de 10 partes. Y entonces decimos que esto es un décimo. Es una de 10 partes, es la décima parte. Una de 10. Bien. De ahí que a este, que sería el primero, le llamo la décima parte. Aquí estaría hablando yo entonces de cuántas. Vamos a poner 5 décimos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Que corresponde a qué? ¿Cuántos hay del otro lado? 5 es la mitad. Esto es la mitad de la barra que puse yo aquí, que he seccionado de aquí en cuanto a lleno o vacío. La mitad está llena, la mitad está vacía. Pero puedo entonces hacer esto igual a ¿qué? Esto puede ser igual a 5 de 10 partes. Dividan ahora en su calculadora 5 entre 10. ¿Y cuánto da? 0.5. Entonces, aquí llegamos a otro concepto, que es la proporción. Entonces, cuando reparto cosas y asigno ciertas características a una cantidad de cosas dentro de un total de cosas, estoy hablando de proporciones. ¿Cuántos cuadros, o bueno, rectángulos, cuántos segmentos de ese rectángulo, de esa barra, están rellenos? Pues 5. Ahora, si yo pregunto cuántos de todos, estoy refiriéndome a la proporción. La proporción o fracción de, o partes, ¿cuántas partes del total? No son todas, son solamente 5 de todas. Yo podría preguntarme quizá, bueno, ¿cuántas tienen puntos negros? Aquí serían 2 de 10. ¿Cuánto es igual a esto en decimal? En números decimales. A estos porcientos les llamamos, a todos los que están aquí, de aquí para acá, les llamamos decimales generalizando. Decimales generalizando. Si ya me lo acabo, me quedan como 5 o 10 minutos. Pero hay más dígitos a la derecha del punto o coma decimal. Le llamo punto o coma decimal generalizando porque primero es la décima parte. 5 décimos. Aquí ¿cuántos son? 2 décimos. 2 de 10. Aquí son 5 décimos. 5 décimos. Aquí son 2 décimos. 2 décimos, ¿a cuánto sería en números decimales? 0.2 o 2 decimales. 2 de 10. Por cierto, esto también puede ser igual a, si yo divido esto ahora en ¿cuántas partes lo dividí la barra? 5.
1, 2, 3, 4, 5 partes. Estos serían 5 de 5. Ahora, ¿cuántas están pintadas en puntos negros? Una de 5. ¿Cuánto es igual a 1 de 5? O un quinto, punto 2. Aquí podemos decir entonces que también una proporción me puede, o el concepto de proporción me puede permitir ver que hay igualdades entre décimos y quintos entre diferentes fracciones. Una fracción de 2 décimos es igual a una fracción de un quinto. Una fracción de un medio es igual a una fracción de 5 décimos. Puedo empezar a comparar cantidades de números del tipo de los racionales. Recordemos que los números racionales U son aquellos que están conformados por A entre B, donde A y B, es una B, están en el conjunto de los números enteros. Ok. Y rápido, veamos si podemos usar la báscula, lo usamos la próxima clase. Sería entonces mañana. Bien, para que hagamos un ejercicio para redondear este serie de conceptos. A veces sucede que cuando queremos ver proporciones entre... No, lo voy a decir después al final. Ahorita quiero seguir con otro. Décimas. ¿Qué pasa si en lugar de dividirlo en 10 partes lo divido en 100 partes iguales? Ya nos pasaría de 10 a 100, pero no es hacia el lado izquierdo del punto decimal, sino a la derecha. Estoy hablando de los decimales. El siguiente estaría aquí, vamos a ponerlo por ejemplo, un 0 en este caso, corresponde a 100 partes de la unidad. Y le llamamos entonces centésimo. Centésimo. Este de aquí. Luego seguiría el siguiente dígito, lo tenía que dividir el entero en 1000 partes. ¿Cuánto sería? El milésimo. Y así lo puedo dividir en, hacia la derecha serían centésimos, algunos en céntimos, centésimos, milésimos, decenas de milésimos o 10 milésimos, centenas de milésimos o 100 milésimos, y el que sigue, un millonésimo. Un millonésimo. Y así podremos llegar, si lo dividimos en 1000 partes iguales más, a un billonésimo. Bien. Cuando llegamos a 100 partes, este en particular, yo tomo un entero hasta acá y lo divido en 100 partes iguales. Bien, en 100 partes. Yo puedo tomar, por ejemplo, vamos a decir 10. Y entonces podría tener que ponerlo, esto de aquí sería entonces, punto y coma, ese de allá sería 10 de 100 partes. Digamos 10 centésimos. Pero este también recibe otro nombre. Como estoy poniendo 10, en este caso 10 podría ser 5, podría ser 90, 82 partes de 100. A esto le digo cuántas partes hay por cada 100 del total. ¿Cuántas partes por cada 100? Le llamamos porcentaje. Ojo, porcentaje, no por ciento. Si se lee por ciento, por ejemplo, ¿cuánto sería esto? Esto sería igual a 10, y le tengo que poner aquí un símbolo que me representa el porcentaje.
que es una bolita, una diagonal y otra bolita. Y lo leo como 10% o 10 de 100 partes. A veces en ciencias naturales, como en química, como en biología, como en hidrobiología, como en ingeniería en alimentos, trabajamos con cosas enteras que se dividen en muchas más partes, en millones, por ejemplo. Y podemos llegar a hablar de una de 1.000.000 de partes. Una de 1.000.000 de partes. Si esto lo divido no en 100, sino lo voy a poner así, con palabra, en 1.000.000 de partes, y yo pongo, vamos a decir, 10 entre 1.000.000, y para abreviar vamos a poner así, 1 mega, esto recibe otro nombre. E incluso lo represento con las iniciales de ese nombre. Se llama ¿cuántas partes hay de 1.000.000? De 1 mega. Y le llamo entonces partes por millón. O ppm, no ppm. No ppm, ppm, no. Partes por millón, por ejemplo, ¿dónde usamos esa en la Ciudad de México? ¿Dónde usamos esa en la Ciudad de México? En los IMECAS. ¿Qué son los IMECAS? Las unidades de las cantidades de porquería que hay en la atmósfera, y no estoy hablando de mota, que inhalamos viviendo en la Ciudad de México y área conurbada, ¿sí? Donde vemos cuántas partes de diferentes compuestos químicos están flotando en el aire y se puede determinar de esa manera cuántas son malas para la salud y cuántas no son malas para la salud. Y se mide en partes por millón. Fíjense, son muy poquitas, pero los fenómenos bioquímicos y de toxicidad son importantes acá cuando hay pequeñas cantidades de sustancias peligrosas. Por eso es importante manejar partes por millón. Y cierro con lo siguiente. Les preguntaba yo, si fue mucha gente la que se aumentó de 2020 a 2022 cuando pasamos de 7.855 millones de seres humanos a 8.000 millones. ¿Cuántos somos ahorita? Ya pueden encontrar el dato en internet seguramente. Y como les comenté, pueden encontrar la población humana o la población en el país, o la población en México, o la población en la Ciudad de México, o la población en diferentes ciudades o estados del país a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos saber qué tanto es mucho, qué tanto es tantito? Ha crecido mucho la población, ahora ha aumentado mucho o muy poco en función del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos los datos de cada año y los dividimos, en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? A ver, en el caso de la Ciudad de México, del país, ¿no? El país. Serían 12.390.129 entre 10. Y esto nos va a dar que un número n de habitantes por década anual, década de años, por cada 10 años. Y este número n, en esta relación de cantidades, nos va a dar, por ejemplo, la tasa de crecimiento poblacional, que esto es igual a una velocidad, la velocidad de crecimiento de la Tierra. Esto, por ejemplo, lo usamos en ecología, en sistemas acuáticos o terrestres, para poder definir cómo se está comportando una población. Incluso si pudiera o no estar en peligro de extinción, o pudiera el crecimiento poblacional estar poniendo en riesgo el equilibrio ecológico del sistema. Y con eso terminamos por el día de hoy. Le quedamos 3 minutos.
algo tengo que apretar el botón de alto.